La lluvia golpeaba el techo de lámina como si el cielo llorara junto con Lucía, quien despertó sola en la fría cama, sintiendo las primeras contracciones rasgar su vientre como puñales. Era madrugada de lunes en San Juan del Paraíso. ¿Y dónde debía estar Marcos? El hombre que 1000 veces había prometido estar ahí en el momento más importante. El lado vacío de la cama aún guardaba el calor de su cuerpo, pero sus ropas habían desaparecido del armario, junto con la pequeña maleta de piel marrón que siempre llevaba en sus viajes de trabajo. A sus 23 años, Lucía había construido todos sus sueños alrededor de este momento. Su primer hijo, la familia que siempre quiso, el dulce hogar en su casita sencilla de la calle de las Flores. Las paredes descascaradas de la habitación estaban adornadas con dibujos de bebés que ella misma había bordado, y la cuna de madera pintada de azul esperaba al pequeño Juan, nombre elegido en honor al santo patrono del pueblo. Pero ahí estaba ella, abrazando su enorme vientre y gritando por un hombre que se había evaporado como el humo. El dolor físico de las contracciones se mezclaba con una angustia que parecía querer partirle el pecho en dos. Lucía se tambaleó hasta la ventana y vio la calle desierta, iluminada solo por los postes amarillentos que temblaban bajo la lluvia. El silencio de la casa resonaba como un grito mudo. ¿Dónde está él? ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde está él? ¿Voy a cuidar de ustedes para siempre?, que él susurraba en su oído todas las noches. Sus manos temblaban mientras buscaba una nota, una explicación, cualquier cosa que diera sentido a esa pesadilla. Doña Concepción, la partera del pueblo, llegó 20 minutos después de que Lucía lograra llamarla entre una contracción y otra. La mujer de 60 años, con sus manos callosas y corazón de madre, encontró a la joven en pánico total, llorando más por la soledad que por el dolor del parto. «Mi hija, ¿dónde está Marcos?», preguntó mientras ayudaba a Lucía a vestirse. La respuesta llegó en sollozos entrecortados. No sé. Él desapareció. Me abandonó en el día de nuestro hijo». El camino al hospital municipal fue un viacrucis de lágrimas y contracciones. Doña Concepción conducía su viejo Volkswagen escarabajo azul por las calles enlodadas, mientras Lucía se aferraba al asiento, sintiendo que toda su vida se derrumbaba con cada espasmo de dolor. Los cristales empañados del coche parecían reflejar la confusión de su mente. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué había hecho mal? ¿Cómo iba a criar a un niño sola, sin estudios, sin dinero, sin nada más que las costuras que hacía en casa? En el hospital, entre los fríos pasillos y el olor a desinfectante, Lucía trajo a Juan al mundo a las 6 de la mañana, cuando el sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes cargadas. El bebé llegó llorando fuerte, como si ya sintiera que tendría que luchar por la vida desde su primer respiro. Ella lo sostuvo entre sus brazos temblorosos y susurró: «Solo tú y yo ahora, mi amor. Mamá se las arreglará, sí». Pero por dentro, sentía un vacío enorme donde debería estar la alegría, un hoyo negro que se tragaba todas sus certezas sobre el futuro. De regreso a casa con Juan en brazos, Lucía se encontró con la cruda realidad del abandono. La nevera tenía solo medio litro de leche y algunos huevos. El armario guardaba apenas 2 latas de leche en polvo que había comprado la semana anterior, y en la mesita de noche estaba el último billete de 50 pesos que le quedaba del dinero de Ma. La costura, el silencio de la casa parecía gritar su ausencia. Ya no estaba el ruido de la llave en la puerta a las 6 de la tarde, ni el sonido de la televisión puesta en las noticias, ni esa risa alta que resonaba por la cocina. Juan lloraba mucho, como si sintiera la tensión que lo envolvía todo. Lucía lo arrullaba caminando por la pequeña sala, tarareando canciones de cuna que su mamá le enseñó, pero su voz salía entrecortada y las lágrimas caían en la carita del bebé. ¿Cómo un recién nacido tan pequeño podía pesar tanto? ¿Cómo su corazón de madre podía estar tan lleno de amor y tan vacío de esperanza al mismo tiempo? Ella miraba la foto de la boda en la mesita de la sala y sentía una rabia mezclada con nostalgia que la mareaba.
Era una mezcla de nopal y nopal que le revolvía el estómago. Las vecinas empezaron a aparecer al tercer día, trayendo ollas de caldo y miradas curiosas. Doña María, de la casa de al lado, llegó con un pollo asado y 1000 preguntas disfrazadas de preocupación. ¿Y Marcos, querida? ¿Aún no ha vuelto del viaje? Lucía tragaba su orgullo y mentía. Está arreglando unos asuntos importantes. Ya merito aparece. Pero sus ojos rojos y la ropa arrugada delataban que algo andaba muy mal en aquella casa que antes rebosaba felicidad. Durante las noches insomnes, amamantando a Juan en el viejo sillón de la sala, Lucía revivía cada momento de los últimos meses de embarazo. Marcos se había puesto extraño, más callado. Salía más temprano al trabajo en el aserradero y volvía tarde, siempre con una excusa diferente. Ella lo atribuía al nerviosismo de ser padre por primera vez, pero ahora percibía las señales que prefirió ignorar. Las conversaciones interrumpidas cuando ella se acercaba, las miradas perdidas en el horizonte, la forma en que él evitaba hablar del futuro. Se lo tragó la tierra, pensó. Ni de chiste podía imaginar lo que estaba pasando. La máquina de coser Singer, herencia de su abuela, se convirtió en su única compañía en los días siguientes. Lucía cosía sin parar, haciendo ropitas de bebé para vender en el mercado del sábado, mientras Juan dormía en la cuna al lado. Sus manos trabajaban en automático, pero su mente no podía dejar de imaginar dónde estaba Marcos, si pensaba en ellos, si sentía remordimiento por haber destruido una familia antes de que siquiera comenzara. El ritmo monótono de la máquina se convirtió en una especie de mantra que la mantenía enfocada en la supervivencia. 15 días después del parto, Lucía encontró fuerzas para salir de casa por primera vez. Puso a Juan en el carrito prestado de Doña Concepción y fue hasta el aserradero donde Marcos trabajaba. El corazón le latía desbocado mientras se acercaba a la oficina, preparando las palabras que diría cuando lo encontrara. Pero lo que escuchó de Antonio, el dueño del aserradero, fue como un puñetazo en el estómago. Él renunció hace 3 semanas, niña. Dijo que se iba a cambiar de ciudad a empezar una vida nueva. Creí que ya lo sabías. Lucía regresó a casa llorando, empujando el carrito y sintiendo que había perdido no solo a un marido, sino todas sus ilusiones sobre el amor. En las noches silenciosas que siguieron, cuando Juan finalmente se quedaba dormido después de mucho llorar, Lucía se sentía prisionera de sus propios recuerdos. Sentada en la cama donde un día durmió abrazada a los sueños de una familia feliz, revivía cada promesa que Marcos había hecho, cada plan que construyeron juntos durante los 9 meses de gestación. Vamos a criar a este niño con mucho amor, decía él, pasando la mano por su vientre. Él va a tener todo lo que yo no tuve: un padre presente, una casa propia, buenos estudios. Ahora esas palabras resonaban como una burla en su cabeza. Los cajones del armario aún guardaban su ropa, impregnada con ese olor a jabón y cigarro que tanto amaba. Lucía abría y cerraba esos cajones compulsivamente, a veces queriendo tirar todo, a veces aferrándose a los recuerdos como si fueran anclas en una tormenta. Estaba la camisa a cuadros que él usó en su primera cita, el short de mezclilla que usaba los domingos perezosos, la ropa interior que ella misma lavaba y planchaba con tanto cariño. ¿Cómo alguien podía desaparecer de la vida de otro así, sin siquiera llevarse sus propias cosas? El álbum de fotos del embarazo era su fuente de mayor tortura. Ahí estaba él, sonriendo junto a su vientre de 7 meses, fingiendo una felicidad que aparentemente nunca sintió de verdad. En aquel entonces todo parecía un paraíso. Ahora todo era un pozo profundo, sin señal de esperanza. 2 meses después del parto de Juan, Lucía llegó a su límite emocional y financiero. El dinero de las costuras apenas alcanzaba para pañales y leche en polvo. La casa empezaba a mostrar señales de abandono. Una llave goteando, un foco fundido en la sala, el jardín invadido por la maleza. Y ella misma había adelgazado tanto que sus ropas parecían sacos flojos en su cuerpo esquelético. Dormía 3 horas por noche. Se despertaba 5 veces para amamantar a Juan y pasaba los días en una neblina de agotamiento
que la hacía tropezar con sus propias ideas. Fue una tarde de miércoles, cuando la lluvia volvió a azotar San Juan del Paraíso, que Lucía sintió que no podía más. Juan lloraba sin parar hacía 2 horas. Había quemado los frijoles en la estufa. La máquina de coser se había descompuesto justo a la mitad de un vestido de novia que necesitaba entregar el sábado, y la cuenta de la luz había llegado con un monto que no podría pagar. Se sentó en el suelo de la cocina, abrazó sus rodillas y lloró como una niña, gritando hacia el techo: «No puedo, Dios, no puedo sola». En el colmo del desamparo, cuando pensaba en llamar a su mamá en Guadalajara y admitir que había fallado como madre y como mujer, algo inesperado sucedió. Juan dejó de llorar de repente y empezó a sonreírle por primera vez desde que nació. Una sonrisa sin dientes y babosa que iluminó su carita como un rayo de sol atravesando la tormenta. Lucía miró a ese bebé y vio no solo al hijo que la necesitaba, sino también su propia fuerza reflejada en sus ojitos curiosos. En ese momento, aún sentada en el suelo de la cocina inundada, encontró debajo de la mesa un cuaderno viejo que se había caído del estante. Era el cuaderno donde anotaba los pedidos de costura, pero también donde había escrito, meses atrás, una lista de sueños: tener una tienda propia, criar a mi hijo con dignidad, ser ejemplo de mujer fuerte, nunca depender de ningún hombre para ser feliz. En aquel momento, la madrugada más cruel se convirtió en una señal de esperanza. Aún en medio de todo el mal y la mentira, Lucía, con la fuerza de una diosa guerrera, encontró en sus propias manos la respuesta para reconstruir su vida. Ella sabía que el camino no sería fácil, pero con la inocencia de Juan como su brújula, Lucía estaba lista para enfrentar cualquier problema. Ella se levantó, limpiándose las lágrimas, y con un suspiro profundo, tomó una decisión. Ahora, con más decisión que nunca, Lucía tenía un plan. Su objetivo estaba claro y no importaría el esfuerzo. Su hijo y ella comenzarían de nuevo, un nuevo comienzo, juntos. Mientras pensaba en un futuro prometedor, Lucía supo que ahora estaba lista para reescribir sus primeros aprendizajes, y su primera reacción era de determinación. El regreso inesperado a la esperanza fue el comienzo de todo. Aún después de todo, y aún después de los primeros días, la fuerza de Lucía permaneció intacta y un nuevos comienzos comenzó a tomar forma. Y en ese momento, en medio de la tormenta, ella supo, con una convicción inquebrantable, que ahora sí podría hacerlo. Era más fuerte de lo que jamás hubiese imaginado. Su nueva vida la llamaba, y ella estaba lista para responder a su llamada. Vamos ahora. Ahora es el momento. Releyendo aquellas palabras escritas con tinta azul, Lucía sintió algo despertar en su pecho, una flama pequeña, pero que comenzaba a crecer. Doña Concepción apareció en la puerta en ese momento, como si hubiera sentido que Lucía necesitaba un ángel guardián. La partera trajo una olla de caldo de pollo y palabras que cayeron como bálsamo en su alma herida. Niña, he visto mucho parto en mi vida, y te puedo decir una cosa: madre que pare en el sufrimiento, cría hijo fuerte. Este niño llegó al mundo en una tormenta, pero la tormenta pasa. Tú tienes fuego en los ojos, solo necesitas recordarlo. Mientras calentaba el caldo en el fogón de leña, contó historias de otras mujeres de San Juan del Río que habían sido abandonadas y se habían levantado con honor. Hablaba de la fuerza que encontraban en la fe y en la comunidad. Esa noche, después que doña Concepción se fue y Juan durmió tranquilo por primera vez en semanas, Lucía tomó el cuaderno y escribió una nueva lista: cosas que puedo hacer para sobrevivir. Apuntó ideas de costura, posibilidades de trabajo, personas que podrían ayudarla con referencias. Por primera vez desde el abandono, durmió sin llorar, arrullada no por los recuerdos del pasado, sino por planes para el futuro. El viejo cuaderno se había convertido en su declaración de guerra contra la rendición.
A la mañana siguiente, Lucía despertó antes que Juan llorara por primera vez en 2 meses. El sol entraba por la ventana de la cocina como una invitación a comenzar de nuevo, y ella sintió una energía diferente corriendo por sus venas. Preparó un café fuerte, tomó un baño largo, se puso la ropa menos arrugada que encontró y se miró en el espejo con determinación. Tú vas a poder, Lucía. Vas a poder porque no tienes otra opción. Y cuando no tienes otra opción, uno descubre fuerzas que ni siquiera sabía que tenía. Las palabras salieron firmes, como una promesa, hecha a sí misma. El primer paso fue arreglar la máquina de coser. Tomó a Juan en brazos y caminó hasta el taller de Joaquín, un señor de 70 años que arreglaba de todo en el pueblo, desde refrigeradores hasta lavadoras. Él la recibió con cariño paternal. No le cobró nada por la reparación y incluso le dio un consejo valioso. Muchacha, la dueña de la estética está buscando a alguien para que les haga los uniformes a sus empleadas. ¿No quieres hablar con ella? Lucía regresó a casa con la máquina funcionando y el primer pedido de trabajo en semanas. La tarde la dedicó a una limpieza general de la casa. Con Juan durmiendo en su cuna, lavó cortinas, trapeó el suelo, ordenó los muebles y tiró todo lo que le recordaba a Marcos, la ropa, los perfumes, hasta su cepillo de dientes que aún estaba en el baño. «Fuera, fantasma», decía con cada objeto que iba al bote de basura. La casa comenzó a respirar diferente, como si el mismo aire se estuviera renovando junto con los planes de vida de Lucía. Al final de la semana, había cosido 5 uniformes, impecables para la estética de Doña Rosa, quien quedó tan impresionada con la calidad del trabajo que ya le encargó 10 más. «Muchacha, tienes manos de ángel. Estas costuras quedaron mejor que las de la capital». El elogio le calentó el corazón a Lucía de una manera que había olvidado que era posible. Hacía tanto tiempo que nadie reconocía su valor, que ella misma se había olvidado de que tenía talento para algo. Las noches dejaron de ser momentos de tortura y se convirtieron en oportunidades de trabajo. Mientras Juan dormía, ella cosía a la luz de una lámpara, escuchando música suave y planeando el futuro. Compró un cuaderno nuevo para anotar clientes, precios, plazos de entrega e incluso para dibujar modelos de ropa que inventaba. «Un día tendré una tienda», escribía en las páginas, «y enseñaré a otras mujeres a coser. Les mostraré a todos que el abandono no es el final del camino, sino una curva hacia un camino mejor». El domingo dedicó a un paseo por el pueblo con Juan en su carriola. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de pequeñas victorias y derrotas que le enseñaron a Lucía que reconstruir la vida no era una línea recta, sino un zigzague lleno de lecciones dolorosas. El negocio de la costura crecía despacito. Una semana tenía 5 clientas, la otra solo 2, y hubo meses en que el dinero apenas alcanzaba para pagar la luz. Hubo días en que cosió 12 horas seguidas para entregar un vestido de fiesta, solo para descubrir que a la clienta no le gustó el color y canceló el pedido a última hora. ¡Qué coraje! Juan, ahora con 8 meses, estaba en la etapa de querer agarrar todo, y varias veces tiró cajas de hilos o intentó ayudar a su mamá jalando las telas mientras ella trabajaba. Lucía aprendió a coser con una mano y a sostener al niño con la otra, a trabajar en horarios locos, de madrugada durante la comida de Juan, en los ratos entre las mamadas. «Mamá soltera aprende a ser malabarista», le decía a doña Concepción, que seguía apareciendo cada semana para tomar café y darle consejos. Ni de chiste era fácil. La primera gran decepción llegó cuando intentó expandir el negocio vendiendo ropa en la feria del sábado en San Juan del Río. Se levantó a las 5 de la mañana, arregló un puesto prestado, llevó a Juan en su carriola y exhibió sus creaciones con orgullo. Pero vendió solo 2 piezas todo el día. Perdió dinero con la cuota del puesto y encima Juan se sintió mal con el sol. Regresó a casa desanimada, preguntándose si realmente tenía talento para los negocios o si solo se estaba engañando a sí misma con sueños imposibles. Ya merito se daba por vencida. Fue doña María, la vecina chismosa,
quien sin querer le dio a Lucía una lección importante. Durante una charla en el patio mientras tendían la ropa en el tendedero comentó: «Sabe, Lucía, siempre quise aprender a coser, pero nunca tuve paciencia. ¿No daría usted unas clases? Yo le pagaría bien». La idea iluminó la cabeza de Emiliano y Lucía. ¿Por qué no enseñar costura a otras mujeres del pueblo? Sería un ingreso extra y además ayudaría a la gente a aprender una profesión. La primera clase de costura comenzó con 3 alumnas en su propia sala: Doña María, la hija, adolescente del panadero, y una joven madre soltera llamada Carla, que también había sido abandonada por el padre de su bebé. Lucía descubrió que tenía talento para enseñar, paciencia para repetir las explicaciones y creatividad para hacer las clases divertidas. «Coser es terapia», decía ella. «Vamos hilvanando los pedazos de la vida junto con los pedazos de la tela». Las mujeres salían de las clases no solo sabiendo hacer un dobladillo, sino sintiéndose más seguras y capaces. El dinero de las clases, sumado al de la costura, finalmente le permitió a Lucía comprarle una cuna nueva a Juan y hasta una nevera más grande. Pero lo más importante no fue el dinero, sino descubrir que tenía la capacidad de inspirar a otras personas, de transformar su dolor en fuerza para ayudar a quienes pasaban por situaciones similares. «Usted nació para ser maestra», le dijo Carla al final del primer mes de clases. «Enseña mucho más que costura, nos enseña a no rendirnos ante la vida». Esas palabras plantaron una semilla en la cabeza de Lucía. Quizás su futuro era más grande de lo que había imaginado. Fue una tarde de jueves cuando Lucía estaba en la plaza con Juan jugando en el columpio, que conoció a Roberto. Roberto empezó a aparecer en la placita siempre a la misma hora en que Lucía llevaba a Juan a jugar, y esos encuentros casuales se convirtieron en el mejor momento de su semana. Siempre traía algo: una revista de historietas para mostrarle a Juan, dulces de leche de la hacienda de su hermana, o simplemente historias chistosas del día a día en la tienda de materiales de construcción. «Tú tienes un don con los niños», Lucía observó en uno de esos encuentros, viendo cómo Juan reía cuando Roberto hacía muecas. «Lo aprendí en la práctica», respondió él. «Un padre soltero se vuelve experto en todo: cocinero, enfermero, payaso, psicólogo». La primera invitación a cenar llegó de forma natural, cuando Roberto supo que Lucía tenía dificultades para encontrar un proveedor barato de telas. «Tengo un amigo en Guanajuato que trabaja con eso. ¿Por qué no vienes a cenar a mi casa el sábado? A ver si podemos charlar tranquilamente sobre eso». Lucía, que se sentía aún algo insegura, aceptó con un poco de recelo, pero pensó: «No pierdo nada. Además, el niño está creciendo y necesita cariño». Esa noche, en la sencilla pero acogedora casa de Roberto, mientras Juan jugaba con un carrito de juguete que hacía ruidos, la conversación fluyó con naturalidad entre taquitos al pastor y cervezas bien frías. Roberto, con su manera tranquila y honesta de ser, le contó a Lucía sobre su vida como viudo, cómo había luchado después de la muerte de Doña María y cómo había encontrado la fuerza para criar a sus 2 hijos, Antonio y Marco. «En el desamparo, se aprende a ser fuerte, a crear tu propio paraíso», dijo. Sus palabras resonaron en Lucía como un eco de su propia experiencia. Había sido un abandono cruel, una madrugada más que se había llevado a Juan, pero a diferencia de él, ahora ella estaba regresando. Cuando Juan empezó a mostrar señales de sueño, Roberto, sin que Lucía lo pidiera, ya había preparado una cuna improvisada y lo acostó con la suavidad de quien está acostumbrado a cuidar niños. Mientras ella lo arropaba, Roberto le dijo: «Lo siento, Lucía, pero las cosas no son fáciles con un niño. Ya verás cómo aún hay gente que te aprecia». Mientras Juan se quedaba dormido, Lucía se sentía un poco más tranquila, sintiendo que por fin su hijo iba a tener un padre en su vida. Al día siguiente, mientras Lucía y Roberto se reían por la reacción de Juan al ver un gato, él comentó casualmente: «Oye, Lucía, ¿qué te parece si hacemos una pequeña sociedad? Mi tienda necesita telas, y tú haces una costura de primera». La idea parecía casi mágica. Una esperanza fresca y brillante apareció en el futuro de Lucía.
Un nuevo futuro que le iba a brindar a ella y a su hijo, los dos, un nuevo comienzo. Un regreso inesperado que había cambiado para siempre su vida. Lucía y Roberto, dos personas golpeadas por el pasado, estaban a punto de construir un futuro juntos. Un futuro hecho de pequeñas victorias. Un futuro posible. Estos son los primeros pasos, después vienen los logros más grandes, dijo. Roberto mirando a Lucía con una nueva luz en sus ojos, una luz que le decía que lo había encontrado. Tengo que agradecer a Dios por este reencuentro inesperado. Te lo agradezco, mujer. Gracias, Roberto, respondió Lucía, sus ojos brillando con emoción. Aún estoy en mis primeros aprendizajes, pero esta sociedad es una señal, un pozo, de esperanza de lo que está por venir. Ella sabía que era solo el inicio de un largo camino de trabajo duro, pero también el comienzo de algo nuevo y bello. Un nuevo hogar hecho con mucho esfuerzo y amor. Con Juan, voy a tener un nuevo comienzo, y quiero darte las gracias por esto. El giro definitivo en los negocios de Lucía llegó cuando doña Rosa, de la estética, la recomendó para hacer el vestido de novia de la hija del alcalde. Era un trabajo grande, bien pagado, que pondría su nombre en boca de toda la élite de San Juan del Paraíso. Tienes que aceptarlo, insistió Roberto cuando ella mostró inseguridad. Es la oportunidad que estabas esperando. Lucía pasó 2 noches sin dormir, dibujando modelos y calculando presupuestos, hasta que finalmente llamó a la futura novia y programó una reunión. El encuentro en la casa del alcalde fue intimidante al principio. Sala grande, muebles, caros, empleadas sirviendo café en tazas de porcelana. Pero Lucía se sorprendió con su propia seguridad al presentar las ideas. Marina, la novia, se enamoró inmediatamente de los diseños y la atención a los detalles que Lucía demostraba. «Quiero exactamente eso», exclamó señalando un modelo bordado a mano. «Y quiero que hagas los vestidos de las damas de honor también». El contrato equivalía a 3 meses de trabajo común, pero Lucía sabía que valía mucho más en términos de prestigio. Roberto se convirtió en su brazo derecho durante los preparativos de la boda. Él cuidaba de Juan las tardes en que ella necesitaba ir a la casa de la novia para las pruebas. Llevaba materiales pesados cuando ella compraba artículos en la capital e incluso opinaba sobre detalles del bordado. La ayuda de Roberto era silenciosa pero constante. Un apoyo fundamental en medio de la vorágine del trabajo. Lucía, aún con el corazón con cicatrices del pasado, empezó a sentir algo nuevo. Un cálido sentimiento que se sentía como la esperanza misma, floreciendo entre las puntadas de la aguja y la tela. Años después, el taller de Lucía se convirtió en un referente en San Juan del Paraíso. Su talento, junto a su dedicación y la ayuda incondicional de Roberto, la llevaron a alcanzar la estabilidad y una nueva etapa de su vida. Su éxito no solo se medía en ganancias, sino en la satisfacción personal y el reconocimiento de su comunidad. En la calle principal de San Juan del Río, la camioneta azul se detuvo para dejar a los estudiantes. Lucía, con el corazón latiendo como un tambor de tamborazo, vio al chofer. Él, bajando la ventanilla, la miró directamente a los ojos. Era él. Desapareció. Era el nombre que ella le había dado a ese vacío en su vida, a ese abandono. Cruel. Pero ahí estaba, en la madrugada de esa calle de flores, aún vivo, aún buscando el camino de regreso. ¿Cómo le era posible? ¿Dónde había estado todo este tiempo? Sus ojos, que recordaba tan llenos de esperanza, ahora estaban apagados, cansados, cubiertos por un pesado boné y gafas oscuras. ¿Cómo podía enfrentarla después de todo, después del mal que le había hecho a ella? Las dudas pinchaban como espinas de maguey en su corazón. Él era Marcos, el hombre que la había dejado sola con hijo de ella, Juan, en aquellos días de total desamparo. El mismo Marcos que había dejado un profundo y doloroso pozo en su alma. Años después. Después de la partida de Marcos, Lucía había encontrado estabilidad, amor y éxito. Su tienda de costura en San Juan del Río se había convertido en un gran ejemplo de emprendimiento local.
Los primeros días fueron duros, pero su talento para la costura, la habilidad para distinguir los tonos sutiles del blanco, heredada de su mamá, la habían guiado. El vestido de Lucía para la boda de la hija del alcalde se convirtió en el tema de conversación. Las mujeres la detenían en la calle para preguntarle sobre los precios. Los periodistas de Guanajuato vinieron a fotografiar sus creaciones, y hasta una revista de novias de la Ciudad de México publicó una nota sobre la talentosa costurera del interior mexicano. Los recuerdos. De esos momentos la llenaban de orgullo, no de vanidad, sino de confirmación de su éxito. Carla, su exalumna, y doña Concepción, una señora mayor que bordaba como los ángeles, se convirtieron en sus confidentes, en sus amigas y colaboradoras en el negocio. Juan, su niño, ahora un jovencito de 15 años, había crecido en un ambiente de amor y esperanza. Roberto, su esposo, su amigo, el pilar de su hogar, siempre la apoyó. Él la empujó a crecer, a dejar la pequeña sala de costura que se había convertido en el espacio de trabajo y de juegos de Juan, y a abrir una verdadera tienda en la calle principal, frente a la tienda de Roberto. Esta sociedad era un triunfo, un dulce fruto de sus pequeñas victorias. Pero ahora, este reencuentro inesperado, este regreso inesperado de Marcos, había traído de vuelta una ola de sentimientos encontrados, un mar agitado de rabia, de incertidumbre y de dolor. ¿Cómo enfrentaría esta situación? ¿Cómo explicaría la presencia del hombre a su hijo? ¿Le diría la mentira de que era un cliente, un amigo? ¿O enfrentaría la verdad, aunque le resultara doloroso? Estas decisiones difíciles la torturaban, mientras Juan, en su inocencia, soñaba con la llegada de su quinceañera, un regreso inesperado, empañaba la esperanza de una tranquila celebración. La vida, como un pozo sin fondo, traía todo tipo de desafíos. La primera reacción de Lucía fue la sorpresa, la incredulidad. Había una mezcla de miedo y de ira. ¿Cómo osaba él aparecer así, después de todo el tiempo? La vanidad, el orgullo no eran las razones por las que Lucía había trabajado tan duro. Su primera reacción fue de rabia, y luego un vacío insondable, el vacío que le había dejado él. Fue un momento de intenso sufrimiento. Con el apoyo de su esposo Roberto y de sus amigos, Lucía se prepara para afrontar este confronto, para poder hablar las verdades que guardó durante tanto tiempo. Voy a enfrentarlo, pensó ella, porque esta historia tiene que llegar a su fin. Y quién sabe, quizá después del dolor venga el perdón, y después del perdón, los nuevos comienzos. Su corazón casi explotó al ver al hombre al volante bajar el vidrio para despedirse de Juan. Aun con la gorra gacha y los lentes oscuros cubriendo la mitad de su rostro, ella reconoció al instante los labios, la forma de la barbilla, la manera en que movía las manos. Era Marcos. 15 años después, Marcos había vuelto y estaba manejando la camioneta de su propio hijo sin que el niño supiera quién era. Lucía quedó paralizada en la banqueta, viendo alejarse la camioneta, mientras Juan saludaba distraído por el vidrio trasero. Las piernas le temblaban tanto que tuvo que apoyarse en la puerta de la escuela para no caerse. ¿Cómo se atrevía a aparecer así, después de tanto tiempo? ¿Cómo tuvo el descaro de acercarse a Juan sin avisar? ¿Qué quería? Rabia, miedo, curiosidad y una extraña nostalgia se mezclaban en su pecho, como una tormenta emocional que la dejó mareada. Ella regresó a casa en silencio, sin contar nada a Roberto ni a Juan. Durante la noche, mientras Roberto dormía y Juan estudiaba para un examen, Lucía no pudo pegar los ojos. Se quedó en la cocina, tomando té y repasando en su mente cada detalle de lo que había visto. Marcos estaba más delgado, con canas en las sienes, arrugas alrededor de los ojos, pero seguía siendo el hombre que ella amó y que la destrozó 15 años atrás. ¿Por qué había vuelto? ¿Por qué ahora?
Y lo más importante, ¿qué debía hacer con esta información que parecía una bomba a punto de explotar en la vida tranquila que había construido? El jueves, Marcos la esperaba en la puerta de la escuela. Cuando vio a Lucía acercarse, él salió de la camioneta con movimientos lentos, como si cada paso le doliera en el cuerpo y en el alma. «Lucía», dijo simplemente, quitándose los lentes oscuros y revelando unos ojos cansados que parecían cargar el peso de 15 años de arrepentimiento. «Necesitamos hablar». Ella lo miró en silencio durante largos segundos, sintiendo que, aquel momento estaba reescribiendo completamente la historia de su vida. «Después del trabajo», respondió con voz firme, «en la placita. Y me vas a explicar bien qué haces aquí». El encuentro en la placita fue a las 7 de la noche, cuando el sol ya se escondía tras las montañas y las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo de San Juan del Paraíso. Lucía llegó puntualmente, usando el vestido azul que Roberto había elogiado el domingo anterior, el cabello recogido en un elegante chongo que demostraba la mujer segura en la que se había transformado. Marcos ya estaba allí, sentado en el mismo banco donde ella conoció a Roberto años atrás, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en el horizonte. Cuando la vio llegar, se levantó como un condenado rumbo al juzgado. 15 años, fueron las primeras palabras de Lucía, cargadas de un dolor que el tiempo había cicatrizado pero no borrado completamente. 15 años, sin dar ni señales de vida, y ahora aparece manejando la camioneta de mi hijo como si fuera lo más natural del mundo. ¿Te das cuenta de lo que me hiciste? ¿De lo que le hiciste a él? Marcos bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de ella. Sé que no tengo derecho a pedir perdón, Lucía. Sé que fui un cobarde, que los abandoné en el momento más importante. Pero necesitas saber que no ha pasado un día sin que piense en ustedes. La historia que contó sonaba como una confesión desesperada. Marcos explicó que había huido porque debía dinero a prestamistas y tenía miedo de que les hicieran daño a su familia. Era un joven de 25 años, con más deudas que juicio, Lucía. Creí que ustedes estarían mejor sin mí. Pasó 5 años trabajando en haciendas lejanas, pagando sus deudas y juntando valor para regresar. Cuando finalmente volvió a San Juan del Paraíso, descubrió que ella se había casado con Roberto y que Juan llamaba papá a otro hombre. Los estuve observando de lejos, confesó con voz entrecortada. Capítulo 12. Reencuentro, perdón y nuevos comienzos. Lo vi en la tienda, vi a Juan jugando en la plaza, vi que eran felices. Pensé en irme otra vez, pero no pude. Cuando surgió la plaza de chofer de la combi escolar, lo vi como una oportunidad de estar cerca de él, aunque fuera solo durante el trayecto a la escuela. Lucía lo interrumpió con rabia. No tenías derecho a hacer eso. No tenías derecho a acercarte a mi hijo sin mi permiso. Marcos asintió con las lágrimas rodando por sus mejillas. Tienes razón, pero necesitaba verlo crecer. Necesitaba saber si estaba bien. La charla se extendió por 2 horas. Marcos contó detalles de los años que pasó lejos, mientras Lucía oscilaba entre la rabia por los años perdidos y una extraña compasión por el hombre destrozado que tenía enfrente. Él sabía todo sobre sus vidas, que a Juan le encantaba el fútbol y las matemáticas, que ella se había convertido en una empresaria respetada en San Juan del Río, que Roberto era un buen hombre que cuidaba a la familia con cariño. Merecías a alguien mejor que yo, dijo él. Roberto es el padre que yo nunca tuve el valor de ser. Al final de la conversación, cuando la plaza estaba casi desierta y solo el canto de los grillos rompía el silencio de la noche, Lucía tomó una decisión que lo cambiaría todo. Le voy a contar a Juan quién eres, anunció con firmeza, pero va a ser a mi manera, en mi tiempo y respetando a la familia que he construido. Si quieres conocer a tu hijo de verdad, tendrás que merecerlo. Y tendrás que respetar que Roberto es su padre, aunque tú seas su padre biológico. Marcos aceptó todas las condiciones, agradecido por la segunda oportunidad que jamás imaginó recibir.
Lucía regresó a casa con el corazón pesado, sabiendo que tendría que enfrentar una de las conversaciones más difíciles de su vida. Roberto la recibió con un abrazo fuerte, notando en su expresión que algo había cambiado. «¿Fue él, verdad?», preguntó sin necesidad de explicaciones. Cuando ella confirmó, él la tomó por los hombros y dijo con una serenidad que la sorprendió: «Entonces llegó la hora de que Juan conozca toda la verdad, y vamos a enfrentarlo juntos, como siempre lo hemos hecho». Esa noche hablaron hasta el amanecer, planeando cómo proteger a Juan y a la familia que habían construido con tanto amor y dedicación. La conversación con Juan ocurrió una tarde de domingo, bajo la higuera que Lucía había plantado cuando él era bebé y que ahora ofrecía una sombra generosa en el patio de la casa. Roberto estaba presente como había insistido, sosteniendo la mano de Lucía mientras ella encontraba las palabras correctas para contarle a su hijo una verdad que había guardado durante 15 años. «Hijo, necesito contarte algo sobre tu verdadero padre», comenzó, viendo la expresión de Juan cambiar de curiosidad a asombro. «El chofer de la combi. Él es el hombre que me embarazó y se fue cuando tú naciste». Juan se quedó en silencio por largos minutos, procesando la información que cambiaba completamente la narrativa de su vida. Cuando finalmente habló, lo hizo con una madurez que sorprendió a los dos padres. ¿Por qué volvió ahora? ¿Y por qué no lo contaron antes? Lucía explicó todo: el abandono, los años de lucha, la decisión de protegerlo de la posible rechazo, el regreso inesperado de Marcos. Roberto complementó dejando claro que nada cambiaría entre ellos. «Eres mi hijo del corazón, Juan. Eso nunca va a cambiar, no importa quién aparezca». El niño abrazó a su padrastro y susurró: «Eres mi papá, Roberto. Siempre lo has sido. Y siempre lo serás». El primer encuentro oficial entre Juan y Marcos se programó para la semana siguiente, en una banca de la plaza, con Lucía y Roberto presentes. Fue un momento tenso y cargado de emociones contradictorias. Juan curioso pero receloso, Marcos nervioso y ansioso por agradar, Lucía vigilante como una leona protegiendo a su cachorro. «Te pareces a mí cuando tenía tu edad», fueron las primeras palabras de Marcos, y la verdad, el parecido físico era impresionante. Los mismos ojos oscuros, la misma forma del rostro, los mismos gestos con las manos cuando estaba pensativo. Parecía que Juan era la viva imagen de su padre. Las pláticas posteriores fluyeron con más naturalidad. Marcos contó historias de la familia paterna que Juan nunca había conocido. Sacó fotos antiguas y hasta mencionó algunas habilidades hereditarias que explicaban los talentos del niño, como la facilidad con los números, heredada del abuelo contador, pero nunca intentó competir con Roberto, siempre dejando claro que entendía su lugar en la vida de su hijo. «Perdí el derecho a ser tu padre cuando me fui», dijo en una de esas conversaciones. «Pero me gustaría mucho ser tu amigo, si tú lo permites». Lucía observaba esos encuentros con sentimientos encontrados, pero poco a poco se dio cuenta de que Juan estaba manejando la situación mejor de lo que esperaba. El niño había creado sus propias reglas. Roberto seguía siendo papá. Marcos era simplemente Marcos, y él aprovechaba la oportunidad para conocer una parte de su historia que siempre había sido un misterio. «Es raro, pero está bien», confesó a su mamá una noche. «Ahora entiendo de dónde viene mi facilidad con las matemáticas y por qué me gusta tanto la música ranchera». 2 años después, cuando Juan se graduó de la preparatoria con honores y obtuvo una beca para estudiar ingeniería en la Ciudad de México, la familia había encontrado un nuevo equilibrio. Marcos asistía a algunos eventos importantes, graduaciones, cumpleaños, comidas dominicales, siempre respetando el protocolo establecido por Lucía y Roberto. Se había convertido en un amigo de la familia, alguien a quien Juan consultaba sobre algunas decisiones, pero Roberto seguía siendo el padre del corazón, el que estaba presente en los momentos difíciles. En la fiesta de graduación, mientras observaba a Juan dar su discurso como representante de la generación, Lucía reflexionó sobre la increíble travesía que había sido su vida.
De una niña abandonada en la madrugada del parto en las afueras de San Juan del Río, se había transformado en una empresaria respetada, madre de un hijo admirable y esposa de un hombre que la amaba incondicionalmente. Marcos estaba ahí, aplaudiendo discretamente al fondo del auditorio, y Roberto a su lado, radiante de orgullo paternal. Así es la vida, pensó. A veces te parte en pedazos, pero cuando te reconstruyes, sales más fuerte que antes. Cuando Juan partió a la universidad, llevaba en su maleta no solo ropa y libros, sino una valiosa lección sobre el perdón, las segundas oportunidades y la complejidad de las relaciones humanas. Lucía y Roberto lo acompañaron a la central camionera, y Marcos apareció a última hora para despedirse. «Gracias», le dijo a Lucía, «por criar a un hombre mejor de lo que yo jamás pude ser». Ella lo miró a los ojos y respondió, «Gracias por darme el regalo más grande de mi vida, sin siquiera saberlo». Mientras el autobús se alejaba, los tres saludaban a Juan, unidos no por el pasado que los había herido, sino por el amor compartido